Cuando hablamos de hechos históricos, es inevitable que nos preguntemos qué habría pasado si las cosas hubieran tomado otro rumbo. Esta idea nos ronda especialmente al reflexionar sobre el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué habría ocurrido si Alemania hubiera logrado terminar a tiempo el desarrollo de la bomba atómica hacia el final de la guerra? ¿Y si los cohetes V2 hubieran alcanzado un nivel de precisión suficiente como para convertirse en un arma decisiva? ¿Eso habría cambiado el desenlace de la Segunda Guerra Mundial o el resultado habría sido el mismo? Hola a todos. Lo cierto es que existió otra arma clave que la Alemania nazi jamás llegó a utilizar. Y esta arma podría haber alterado drásticamente el curso de la guerra. Se trata del submarino alemán tipo 21, conocido como Elektroboot, un modelo que muchos expertos consideran el primer submarino auténtico de la historia. Hasta entonces, los submarinos eran más bien botes que podían sumergirse, pero este fue el primero en estar completamente optimizado para la navegación submarina. Una verdadera nave diseñada para operar bajo el agua. Bienvenidos a Pangea. Por supuesto, a partir de aquí vamos a sumergirnos en todos los detalles. ¡Vamos a comenzar! El nacimiento del concepto de un verdadero submarino. Durante la Segunda Guerra Mundial, ningún submarino de las naciones beligerantes podía considerarse como los actuales una auténtica criatura de las profundidades. Aunque podían sumergirse, en esencia seguían siendo naves de superficie, que solo se ocultaban bajo el agua por breves periodos para atacar o escapar del enemigo. Aún así, en los primeros años de la guerra, los submarinos de la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana, se convirtieron en el arma de ataque principal de la flota del Tercer Reich. Al igual que una manada de lobos, los submarinos alemanes se organizaban en grandes escuadrones y causaban enormes bajas a la flota aliada. Sin embargo, esta época dorada de caza libre no duró más de 2 años. En 1943, la situación cambió radicalmente. Los aliados desarrollaron métodos efectivos para contraatacar a los depredadores del mar alemanes. Además, los servicios de inteligencia británicos descifraron las comunicaciones cifradas del ejército alemán, y desde entonces los movimientos de los submarinos germanos quedaron completamente al descubierto. La Kriegsmarine sufrió pérdidas catastróficas. Por ejemplo, en febrero de 1943 perdió 12 submarinos y en mayo de ese mismo año nada menos que 41. Las pérdidas anuales de la flota submarina alemana llegaron a 244 unidades en 1943 y a 249 en 1944. El almirante Karl Dönitz, comandante supremo de la Kriegsmarine, concluyó que sin una innovación tecnológica, la guerra submarina estaba condenada al fracaso. De hecho, ya en 1943 existía bajo la dirección del Dr. Helmut Walter un diseño revolucionario de motor para submarinos. Ese motor utilizaba peróxido de hidrógeno como combustible y fue instalado en un prototipo del tipo 17. No obstante, la tecnología aún era inmadura, con alto riesgo de explosión y no llegó a usarse de forma práctica. Para la época, los submarinos de Helmut Walter eran tan adelantados a su tiempo que su construcción fue considerada poco realista y prematura. Sin embargo, se tomó la decisión de desarrollar, basándose en esos diseños, un submarino completamente nuevo. Se conservaría el excelente casco hidrodinámico creado para el motor de peróxido, pero se abandonaría ese sistema de propulsión peligroso en favor de uno más confiable, el tradicional motor diésel eléctrico. Aún así, calificar esta planta diésel eléctrica como convencional sería bastante inexacto. Entonces, ¿merece realmente el submarino tipo 21 ser considerado un avance tecnológico? Para responder a esta pregunta, debemos analizar uno por uno los principios claves en los que se basó su diseño: su gran autonomía, alta velocidad bajo el agua, forma de casco avanzada, un potente sistema acústico y un innovador mecanismo de lanzamiento de torpedos. Velocidad.
Lo primero que merece destacarse es que, por primera vez en la historia, un submarino logró una velocidad bajo el agua superior a la que alcanzaba en la superficie. De hecho, esa velocidad fue el mayor logro del submarino tipo 21. Navegar bajo el agua a 17,2 nudos, unos 32 kilómetros por hora, era algo completamente impensable en aquella época. En comparación, los submarinos convencionales apenas alcanzaban entre 6 y 8 nudos bajo el agua, una velocidad similar al paso de una tortuga. En cambio, el tipo 21 era capaz de dejar atrás sin esfuerzo a los buques escolta que lo perseguían, atacar directamente desde su posición sumergida e incluso realizar maniobras que antes se creían imposibles para un submarino. Con la aparición de este modelo, se rompieron los principios fundamentales de la guerra antisubmarina. Es decir, dejó de funcionar la estrategia tradicional de, una vez que el submarino se sumerja, asegurarse de cazarlo por cualquier medio. Hasta entonces, un submarino que no lograba sumergirse del todo era una presa fácil para los buques de superficie. Pero ahora, la situación se invirtió por completo. Cuanto más se sumergía el tipo 21, más letal se volvía, incluso más que en la superficie. Una batería colosal. En realidad, no solo la batería era gigantesca. Los motores diésel que llevaba a bordo tampoco eran precisamente pequeños. El nuevo submarino estaba equipado con 2 motores diésel de la compañía MAN, cada uno con una potencia de 2.000 caballos de fuerza. Y aquí viene lo realmente asombroso. Esos motores diésel impulsaban 2 motores eléctricos, cada uno de 2.500 caballos de fuerza. En otras palabras, la potencia de esos motores eléctricos era 5 veces mayor que la de los que llevaban los submarinos convencionales. No es de extrañar que al tipo 21 se le llamara Electroboot, es decir, barco eléctrico. Imagina un dispositivo de 3 metros de largo y 1,3 metros de diámetro. Cada uno de esos motores pesaba nada menos que 10,33 toneladas. Pero eso no es todo. Dentro del submarino también se instalaron 2 motores eléctricos auxiliares para aproximaciones sigilosas. Estos se utilizaban para acercarse al objetivo de forma extremadamente silenciosa, sin ser detectados. Estos motores de aproximación permitían navegar a una velocidad de hasta 6 nudos prácticamente sin hacer ruido. Sin embargo, todas estas maravillas tecnológicas palidecen ante la batería. La batería estaba compuesta por 6 bloques, cada uno formado por 62 celdas del modelo 44 MAL 740. Su peso total alcanzaba la asombrosa cifra de 225 toneladas. Gracias a esta batería de gran capacidad, el submarino podía viajar bajo el agua silenciosamente durante 3 días sin necesidad de recarga. A una velocidad crucero de 5 nudos en modo de ahorro energético, el tipo 21 podía recorrer hasta 340 millas náuticas, unos 630 kilómetros, sin tener que emerger a la superficie. Esto acercaba el rendimiento de los submarinos de la Segunda Guerra Mundial al concepto de los submarinos nucleares modernos. Cuanto menos tiempo pasen en la superficie, mayores serán sus posibilidades de supervivencia. Un casco hidrodinámico. Elegir como base el diseño del casco creado por el Dr. Helmut Walter para los motores de peróxido de hidrógeno fue, sin duda, una decisión acertada por parte de los ingenieros. Con este diseño, los técnicos alemanes abandonaron la tradicional estructura de doble casco y adoptaron una silueta estilizada similar a un torpedo, como la de los actuales submarinos nucleares. Y conviene no olvidar un detalle importante: fueron los submarinos modernos los que imitaron este diseño alemán, y no al revés. En otras palabras, fue el primer submarino diseñado no para navegar en superficie y sumergirse ocasionalmente, sino con el objetivo principal de moverse y atacar desde las profundidades. El perfil totalmente hidrodinámico se lograba gracias a una estructura exterior suavemente curvada y una torre de mando extremadamente pequeña. La forma sin ángulos marcados y el casco único con una silueta parecida a un 8 reducían drásticamente la resistencia al agua y permitían una mayor velocidad bajo el mar.
Lo repito, este fue el primer submarino de la historia cuya velocidad sumergido superaba a la que alcanzaba en la superficie. Armamento y tecnología. El armamento de este submarino también fue, para su época, completamente revolucionario. Pero más allá de las armas en sí, lo verdaderamente destacable fue su sistema automático de recarga de torpedos. Este sistema funcionaba mediante un mecanismo electromecánico que transportaba los torpedos sobre plataformas móviles. Gracias a un innovador sistema hidráulico semiautomático, los 6 tubos lanzatorpedos instalados en la proa podían recargarse en tan solo 10 a 20 minutos, lo que permitía lanzar los 23 torpedos a bordo en rápida sucesión. Esta velocidad de recarga superaba por mucho a la de cualquier modelo anterior. De hecho, los aliados no contaron con una tecnología similar hasta finales de la década de 1950. Además, el Tipo 21 fue el primer submarino de la historia equipado de forma integral con modernos sistemas acústicos submarinos, receptores de audio y alertas de radar, lo que mejoró enormemente su capacidad de detección. Al combinar sensores laterales con un sistema capaz de calcular con precisión la distancia y dirección del objetivo, este submarino podía cazar desde las profundidades sin necesidad de emerger ni revelar su posición. Esta capacidad de lo que podríamos llamar cazar a ciegas representó una ventaja táctica incalculable. La realidad fue más dura que los planes. Si la Alemania nazi hubiera logrado ejecutar su plan de modernización revolucionaria de la fuerza submarina, quizás su derrota se habría retrasado y el fin de la guerra se habría pospuesto un poco más. Sin embargo, por muy poderoso que fuera este submarino, no llegó a convertirse en el arma de represalia que la propaganda nazi proclamaba en los últimos días del conflicto. Cuando los líderes del Tercer Reich hablaban de armas capaces de cambiar el rumbo de la guerra, se referían a misiles balísticos como el V2 o la bomba atómica. Lo que fue una suerte para toda la humanidad que esos planes demenciales, como el uso de armas nucleares o la renovación masiva de la flota submarina, jamás llegaron a materializarse. En especial el proyecto del submarino Tipo 21, a pesar de sus avances tecnológicos asombrosos, terminó siendo un fracaso total. Detrás de ese fracaso hubo tanto factores políticos como problemas puramente técnicos. Y estos dos aspectos estaban tan estrechamente entrelazados que resultaba imposible separarlos. Un ejemplo claro fueron los problemas de calidad derivados de la construcción por grandes secciones. Alemania recurrió a este método en 1944 como una medida desesperada ante el deterioro de la situación. Era una idea avanzada, sí, pero adoptada por necesidad, no por elección. Para ese momento, toda Alemania sufría bombardeos aéreos constantes, lo que obligó a distribuir la construcción de submarinos entre fábricas repartidas por todo el país. El sistema de secciones también buscaba acelerar el ritmo de producción. Por eso se decidió fabricar el casco dividiéndolo en 9 grandes bloques. A primera vista parecía una solución ideal para un país al borde del colapso, pero en la práctica esta estrategia condujo a los peores resultados. Al intentar ensamblar las secciones, muchas no encajaban correctamente y corregir los errores tomaba meses. La escasez de técnicos calificados provocó que decenas de dispositivos fueran instalados con fallos graves, lo que obligaba a nuevas reparaciones prolongadas. Y eso era algo casi inevitable dadas las circunstancias. Las fábricas seguían operando bajo las bombas, y no era raro que tras un ataque solo quedaran escombros. Por supuesto, junto con las fábricas, destruían también las secciones de submarinos que estaban en construcción. Los cascos de los submarinos que se ensamblaban en los astilleros de Hamburgo, Bremen y Danzig corrieron la misma suerte. Estos astilleros también fueron blanco constante de los bombardeos más intensos. Como resultado, incluso submarinos casi terminados fueron dañados o completamente destruidos. Y en los pocos casos en que una nave llegaba hasta el punto de ser botada, muchas veces no había tripulación disponible, ni combustible para las pruebas de navegación, ni tiempo para reparar las fallas detectadas.
Demasiado tarde. Aún así, la construcción del submarino tipo 21 continuó. Hasta el fin de la guerra, se lograron completar 118 unidades, aunque la mayoría no estaban en condiciones reales de combate. En abril de 1945, el Tercer Reich solo pudo desplegar efectivamente 4 submarinos en operaciones. Por mucho que se apresuraran en construirlos, la caída del Tercer Reich avanzaba aún más rápido. Los primeros en estar listos para el combate, el U-2511 y el U-3008, zarparon apenas unos días antes de la rendición del Tercer Reich y de su marina, la Kriegsmarine. Cuando recibieron la orden de alto al fuego, ambos ya se encontraban en plena misión en el Atlántico. De hecho, el capitán del U-2511 llegó a ejecutar con éxito un ataque simulado contra el crucero pesado británico Norfolk. Si hubiera decidido desobedecer la orden de Dönitz que recibió por radio, ese ataque muy probablemente habría sido exitoso. Este episodio demostró claramente la mayor virtud del tipo 21, su capacidad de completar combates enteramente bajo el agua sin necesidad de emerger. Tras la rendición alemana, un total de 156 submarinos fueron entregados a los aliados, incluyendo varios del tipo 21. Según el acuerdo de la Comisión Naval Tripartita, TNC, solo 30 de estos submarinos serían repartidos entre los aliados, y el resto debía ser destruido. En la práctica, entre 7 y 10 submarinos del tipo 21 terminaron en manos de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia. De las 118 unidades construidas, la mayoría fue hundida ya sea por los propios alemanes o en el marco de la Operación Deadlight. Algunas de ellas fueron recuperadas más tarde. Por ejemplo, el U-2540, hundido en 1945, fue reflotado en 1957. Este submarino fue reutilizado por la Marina alemana como buque de investigación. Así, el tipo 21 llegó demasiado tarde para influir de manera real en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Pero en contraste, influyó profundamente en el desarrollo de submarinos de todo el mundo tras la guerra, especialmente en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Estos submarinos fueron llevados a sus respectivos países como botín de guerra y desmontados minuciosamente para estudiar la avanzada tecnología alemana. Estados Unidos usó esa tecnología como base para su proyecto Guppy, con el que modernizó toda su flota de submarinos. La Unión Soviética, basándose en los submarinos capturados, desarrolló el tipo 613, conocido como clase Whiskey, y construyó su propia serie de submarinos diésel eléctricos. Reino Unido también aprovechó la tecnología del futuro alemana para desarrollar las clases Purpose y Oberon, dando forma al futuro de su fuerza submarina. De hecho, todas las grandes potencias submarinas del mundo, nacidas después de la guerra, se inspiraron en los principios técnicos del tipo 21, lo que significó, en cierto modo, su segundo nacimiento. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima y que tengas un excelente día.